Pueden pasar a la lista. Vámonos hoy con cálculos de derivadas. Yo les dejé un archivo para que ustedes verifiquen. Entonces vamos a calcular las derivadas de las funciones básicas. Entonces comenzamos primero con un número cualquiera. Vamos a comenzar con la derivada de un número cualquiera. Vamos a ponerle un número C cualquiera. Ese número puede ser 1, 2, 3, 4, 5, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Es más, vamos a decir que este vale 5. Y ahorita ya lo generalizamos. Bien, la derivada, habíamos dicho en clases anteriores que la derivada de una función es igual al límite de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x cuando delta x tiende a 0. Eso lo habíamos dicho en clases anteriores, ¿no? En este caso, si nosotros queremos sacar la derivada de 5, si nos fijamos por correspondencia, 5 es f de x. 5 es f de x. Entonces, si nosotros queremos, bueno, tenemos que calcular, la derivada de 5 sería el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de qué cosa? A ver, si f de x vale 5, ¿cuánto vale f de x más delta x? ¿Alguien que me pueda decir? Sería 5 más delta de 5. ¿Cuál? No escuché. Perdón, no escuché. Sería 5 más delta de 5. ¿O sería 5 más delta x? 5 más delta x es un cambio. Pues imagínate la delta x como otra nueva variable. Es un cambio. La función original es f de x igual a 5. De hecho, voy a poner acá para que veas. La función original es f de x igual a 5. Entonces, nada más para recordar, en las evaluaciones de las funciones, a ver, voy a sacar esto para que lo vean todos. Cuando evaluamos las funciones, este es el valor que se cambia. ¿Estamos de acuerdo? La Sí. X es la que se cambia. Entonces, la X se va a cambiar por X más delta X. Bien. Entonces, si f de X vale 5, ¿cuánto vale f de X más delta X? Pues si delta de x vale 0, valdría 5, ¿no? ¿Cómo? Se sustituye la Sí, x, 5 más delta de x. Cuando delta de x tiende a 0 sería 5, ¿no? Bueno, pero aquí no estamos tendiendo, simplemente lo único que estamos haciendo es una evaluación, se está evaluando. En vez de x, vamos a poner x más delta x. A ver, fíjense de lo que les estoy diciendo para que quede. Porque esto es tema de funciones de la unidad 2, ¿eh? Estamos en la unidad 4. En vez de x, vamos a poner x más delta x. Ok. En vez de la x. ¿Cierto? O sea, si yo tuviese, por ejemplo, si yo tuviese f de x igual a x, pues f de 5, en vez de x ponemos 5, ¿no? F de 2, 2. F de x más delta x sería x más delta x. Porque en vez de x estoy poniendo la cantidad que está aquí. En vez de x voy a poner... Ajá, entonces se sustituye. Bueno, si fuese x. Pero en este caso no es x, en este caso es 5. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a sustituir? F de X, ¿no? Solo la X de f de X. A ver,
¿Qué sustituyo acá? X. X. ¿Qué sustituyo acá? Fíjate la pregunta. ¿Qué sustituyo acá? X. ¿Sí o no? Sí. Aquí sustituyo X. Les voy a poner otro ejemplo. A ver, creo que no sé si me están comprendiendo. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a 5x al cuadrado más 3x menos 2. F de 2 sería 5 por 2 al cuadrado. Ok. La pregunta es, ¿qué sustituyo acá? X. X. Perfecto. X. ¿Qué sustituyo acá? X. X también. También las X. ¿Qué sustituyo acá entonces? El cinco. Nada. También. Nada, porque no hay una X ahí. A ver. ¿Qué sustituyo acá? X. ¿Qué sustituyo acá? X. Entonces, ¿qué sustituyo acá? El 5. Pues X, ¿no? También las X. A ver, la X es la que voy a sustituir. Fíjense. ¿Qué sustituyo acá? X. ¿Qué sustituyo acá? X. ¿Qué sustituyo acá? Pues X. Claro, X. El problema es que no hay X. Ah, No hay ninguna. O sea, si hubiese X, pues sustituyo la X, porque es lo que tengo que sustituir. Aquí, ¿qué sustituyo? X. Aquí, ¿qué sustituyo? X. Aquí, ¿qué sustituyo? X también. Pero no hay X. Por lo tanto, es como en los límites. es Cuando había una X que tendía a tal número, pero no había ninguna X, entonces el número exacto, quedaba no igual. aparecía, no aparecía. Muy bien, así es. Entonces, ¿qué voy a sustituir aquí? Pues la X, pero como no hay X, entonces no sustituyo nada. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, escucho. disculpe Ya. que lo interrumpa. Hay compañeros que creo que todavía no han entrado por su conexión. Como me puse a dar la clase. Una persona. Ahí está. Gracias, profe. Ahí está. Bueno, a ver, entonces no sustituyo nada. Por lo tanto, f de x más delta x, ¿cuánto debe de valer? Cinco. Así es, 5. ¿Por qué no sustituyo? Nada. ¿Estamos de Nada. acuerdo? O sea, debo de sustituir la x, pero como no hay x, pues, ¿qué voy a sustituir? Pues nada. Entonces, f de x más delta x vale 5. Si sustituimos estas dos valores, si sustituimos estos dos valores aquí en el límite, nos quedaría 5, que es el correspondiente a f de x más delta x, menos f de x, que es 5, dividido entre delta x, y esto nos va a dar el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué cosa? 5 menos 5, ¿cuánto es? 0. Pero 0. 0 entre delta x. ¿Cuánto es 0 entre delta x? 0. 0. 0. No. Entonces tendríamos el límite de 0 ¿Entre cuando 0? delta x tiende a 0. ¿Cuál es el límite de 0 cuando delta x tiende a 0? 0. 0, así es. 0. O sea que la derivada de 5 es 0. Y de hecho no solamente de 5. Podría ser la derivada de cualquier otro número, por ejemplo 4. Tendríamos 4 menos 4. Nos va a dar 0 también. Si fuese 10, en vez de 5 que fuese 10, pues tendríamos aquí 10, 10, porque no voy a sustituir nada, habíamos dicho. Entonces tendríamos 10 menos 10, 0. O sea que la derivada de un número cualquiera, c, lo voy a poner aquí, en vez de 5, como originalmente lo puse, c
sería C menos C. Aquí sería C y C. Porque no voy a sustituir ninguna X, entonces se queda con la C. C menos C, cualquier número es 0. O sea que la derivada de un número es 0. No sé si se está entendiendo lo que trato de explicarles. Sí, profe. La derivada de un número es 0. Bien. Si sabemos que la derivada de un número es 0, a ver, ¿cuál es la derivada ya sin aplicar límites? ¿Cuál es la derivada de menos 0.2? También sería 0. ¿Cero? Cero. 0. ¿Por qué? Porque menos 0.2 es un número. Y, a ver, ¿cuál es la derivada de 10pi? También es 0. También cero. Así es. ¿Y cuál es la derivada del número 999.581.418? Cero. También es 0. Sí se está entendiendo el tema. Que yo recuerdo que había una regla en donde Esta decía es que la si no regla. tenía el numeral, digo, el incógnito, pues, de Si no inmediatamente tiene daba la cero. X, te da 0. Así, Ajá, es esta cero. es la regla. Esta es la regla. De hecho, a eso es lo que quiero llegar. La derivada de cualquier número, no importa qué número sea, positivo, negativo, muy grande, muy chico, lo que tú quieras. Inclusive la derivada del número Euler Lo mismo, ¿no? 0. La regla es, lo voy a poner en la parte de aquí, en la esquinita del pizarrón. Derivada de una constante C igual a 0. La derivada de una constante sería 0. ¿No se les olvida? Porque luego estamos en No. ejercicios aplicativos. La derivada de 8. Ching, y como que se sacan de onda algunos. Y pues, cuando pues la derivada de 8 es 0. O sea, porque el 8 es un número. O de repente no hacemos alguna otra. Pues estamos en el área, calculamos y todo y queremos sacar pues la derivada de este número. Y no me saben qué decir. Entonces es 0. La derivada de un número, 0. Okay. Ya saben hacer la derivada de un número. De aquí ya no se va a volver a repetir, ¿eh? Vámonos ahora con la derivada, pero ahora de una constante C que tenga una variable X, CX. Voy a hacer el mismo ejercicio que hice hace rato. En vez de C voy a poner un número. Vamos a ver un número, podría ser 5X. Así como lo hicimos hace rato, 5, ¿no? Bien. Entonces, si sabemos que la derivada es el límite de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x cuando delta x tiende a 0, en este caso, f de x es esto. Te lo voy a poner aquí. F de x es 5x. Y f de x más delta x, ¿cuánto sería, muchachos? ¿No sería 5x más 5 veces delta de x? Así es. Sería 5 que multiplica x más delta x.
Porque en este caso sí se sustituye la X. Siempre se sustituye la X. Entonces, la X va a ser X más delta X. Entonces sería 5 que multiplica a X más delta X. Y si 5 lo multiplicas por X más delta X, nos da 5X más 5 delta X. O sea, aquí tendríamos en la sustitución de la derivada límite de f de x más delta x, que es esta cosa. 5x más 5 delta x menos f de x vale 5x dividido entre delta x cuando delta x tiende a 0. Bueno, si hacemos esa reducción del numerador, 5x se va a cancelar con el 5x, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces tendríamos límite de 5 delta x entre delta x cuando delta x tiende a 0. Pero pues observamos también que delta x al dividirse con delta x, Se cancela. entonces 1, es decir, se cancela, ¿es correcto? La división nos da 1, o sea que cancelamos esta parte, nos queda 5 por 1, 5. Entonces esto es el límite de 5 cuando delta x tiende a 0. Y ese límite, ¿cuánto nos da? Límite de 5 cuando delta x tiende a 0. 5. 5. Me queda como 5, ¿no? Y es porque en este caso delta x es lo que voy a sustituir, pero pues no hay, entonces es 5. Se acabó. Si este 5 fuese una constante C, lo voy a sustituir para que veamos. Si fuese C, sería C. Aquí sería C también, todos estos. En vez de 5, va a C. Una constante C, una constante C, una constante C. Aquí sería una constante C, constante, constante. Se cancelan el final, que sería una constante. O sea que en vez de 5 sería el límite de una constante. Y sería la constante. Entonces la derivada de una constante que multiplica a x, o sea, la derivada respecto de x de una constante que multiplica a x es simplemente la constante. Entonces, la derivada, si ya sabemos esta regla, porque esta sería otra regla, ¿cuál es la derivada de 2x? 2. 2. 2, perfecto. ¿Y cuál es la derivada de 10x? 10. 10. ¿Y cuál es la derivada de Euler x más pi? Euler. Euler más L. Euler más 0. Euler sería la derivada de esta más 0. Igual más adelante vamos a ver que pues, se puede descomponer las derivadas. En suma, hay una. De hecho, no sé si se las marqué. Si no, lo revisamos al detalle. Del cómo es que la derivada, o sea, se abre, digamos, a cada uno de los elementos. O sea, es la derivada de una suma de la suma de las derivadas. Entonces, aquí sería la derivada de este y la derivada de este. Sería la derivada de este es Euler y la derivada de pi es 0. Es Euler más 0. Muy bien. Ya como último, a ver, la derivada de 28.154x. 28.54. Muy bien. No se les olvida esta regla. Aquí ya No, tendríamos 2. Voy a poner en el pizarrón. Derivada de una constante, la x es la constante. Muy bien. Eso sería para todos los casos lineales. Vámonos con la cuadrática.
la derivada de una cuadrática. Entre una x al cuadrado. Derivada de una función cuadrática. Bien. Pues en este caso, f de x es x al cuadrado. F de x más delta x sería, en vez de x, ponemos x más delta x al cuadrado. Este binomio al cuadrado, ¿cuánto da? Es Cuadrado, x al cuadrado más más x mo- 12. x cuadrado más 2x El primero Delta por x. primero delta por x. x delta x. Delta x al cuadrado. Más delta Más x delta al cuadrado. Perfecto. Ok, ahí está. Bien, esto lo voy a poner aquí. Es el límite. Acuérdense que era límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Si lo sustituimos, tendríamos x cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado. Es la primera parte. Menos. Aquí el f de x, que es x al cuadrado. Todo esto entre delta x, cuando delta x tiende a 0. Bien. ¿Cuánto nos da eso? Se cancela, ¿no? ¿Cuál se cancela? Se cancelan Las las X al al cuadrado. cuadrado. Y y un delta X, ¿no, profe? Ahorita vamos para esa parte. Con la división. Aquí tendríamos que es igual al límite de 2x delta x más delta x al cuadrado entre delta x. Esto se convierte sacando delta x y Sí, multiplicando podemos factorizar, es correcto. Tendríamos el límite delta x. de delta x que multiplica 2x más delta x. Y aquí, pues el delta x, vemos que se va a cancelar porque la multiplicación se cancela con la división. A ver, no sé si logran apreciar, ahí está. Entonces aquí pues ya tendríamos el límite de 2x más delta x cuando delta x tiende a 0. Y cuando delta x tiende a 0, esto lo sustituimos por 0. Al sustituirse por 0 tendríamos 2x más 0, o sea, 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Bien. Vámonos con la derivada de x al cubo. Aquí necesito que revisen el patrón que se está cumpliendo. El patrón que se cumple es lo importante. Derivada de x al cubo. Sabemos que f de x es igual a x al cubo. Lo voy a dejar al final para que lo copien. Ahorita necesito que pongan atención. Esta parte es muy importante. F de x más delta x sería, en vez de x, es x más delta x. Sería 3x al cuadrado. Bien. Es un binomio al cubo. ¿Se acuerdan cómo era el binomio al cubo? Era el cubo del primer término más el triple del primero al cuadrado por el segundo menos el triple del primero Más más el triple del primero por el segundo al cuadrado, ¿no? Más. Y el del segundo al cubo, ¿no? Muy bien. Ok. Necesito que revisemos los patrones. Porque, ¿qué pasaría si fuese x a la 4? O sea, a eso es lo que voy. Voy a bajar esto un poquito. Ahí está. Porque, ¿qué es lo que pasaría si fuese que... Ahorita voy a hacer este detalle.
tendríamos el límite de este menos este. Esto menos esto, fíjate que se va a cancelar x cúbica. O sea, todo esto, aquí lo que necesito que revisen es el patrón. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Para poder generalizar las cosas. Todo esto le voy a quitar este, que si nos fijamos es lo mismo que hemos hecho arriba en todos los demás ejemplos. Al quitarle ese que sacó, al quitarle, pues se va a cancelar de entrada. Pero después tenemos que dividirlo entre delta x. Si lo dividimos entre delta x, este de aquí se va a cancelar. Creo que vamos a, bueno, sí está bien, perdón. Sí, o sea, necesito que revise el patrón. A mí me interesa el patrón. El patrón. Este se va a cancelar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar límite. Este se va a cancelar. Te queda 3x cuadrada. Este no se va a cancelar. Se va a cancelar una. Este se va a cancelar una. Pero luego cuando le apliquemos el límite, cuando tienda a 0, este se vuelve 0, este se vuelve 0, y al final nos va a quedar este término de acá. ¿Qué término nos quedó? Este término de aquí. Porque todo lo demás se cancela. Es como el de aquí arriba. Es como el de aquí arriba. Aquí. Ya vamos a terminar, ¿eh? Necesito que revisemos este patrón. Es como el de aquí arriba. Este término es el que se quedó, el del lineal de la delta X. El del lineal El de la... segundo término se queda entonces. El segundo término es el que se está quedando. Porque si nosotros tuviéramos la derivada de x a la 4, y en x más delta x a la 4 es un binomio elevado a la 4. Acuérdense que hubo una ocasión que revisamos lo de los binomios a la n. Ya está de este lado. Repaso rápido, ¿eh? A más B a la 4. ¿Cómo era? El primero a la 4. Después bajamos el 4. Porque 4 entre 1 es 4. Le quito un grado a este. Le aumento un grado al otro. 4 por 3, 12. Dividido entre 2, 6. Le quito un grado. Le aumenta al otro. 6 por 2, 12. Dividido entre 3, 4. Le quito un grado. Le aumento un grado al otro. 4 por 1, 4. Dividido entre 4. 1. 1 de coeficiente. Le quito un grado a la A. Ya no se pone. Ve a la 4. No sé si se acuerdan. Repaso. Lo vimos en álgebra. 4 se divide entre 1. Es el término. Luego 4 por 3, 12. Se divide entre dos términos que ya tenemos, es 6. 6 por 2, 12. Dividido entre los tres términos que ya tenemos es 4. 4 por 1, 4. Dividido entre 4 términos que ya tenemos es 1. Entonces, el hecho es que el término de medio ¿ya se acordaron de eso o no? Porque lo Sí, vimos. profe. Okay, lo vimos. Yo me acuerdo, no pueden decir que no lo vimos porque yo sé que lo vimos. Aquí tenemos es x más delta x a la 4. Binomio a la 4. El segundo término, ¿cuál va a ser? 4. Y le quitas un grado a esta cosa. Y este le aumentas 1. Ese es el segundo término. La derivada de x a la 4 va a ser, pero ya ni siquiera voy a calcular lo demás. 4x al cubo.
Fíjate lo que se hace. Fíjate lo que se hace. Se baja el exponente y se le quita un grado. Listo, listo, no hay más. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, si yo te digo, a ver, aquí, de este lado, derivada de x a la 5. ¿Cuál sería la derivada de x? 4x a la 4. No, Digo, a la no, 3. no. 5x a la 4. Ah, 5x a la 4. 5x a la 4. Si yo tuviera aquí, la derivada de x a la 8. 8x a la 7x a la... séptima. 7x a la... 8x a la 8x a la... 8x a la séptima. 8 8x a la séptima. x a la 7. Perfecto. Ya podemos hacer derivadas de cualquier polinomio y cualquier potencia. Derivada de x a la potencia 100. Mira. Una ecuación de grado 100. 100x. 100x a la 99. 100x a la 99. Perfecto. Y para números negativos también se aplica. Derivada de x a la menos 4. Menos 4x a la menos 3. Menos 4x a la menos 5. Perfecto. Menos 4x a la menos 5. Lo que pasa es que Sí, porque es un menos 1. Se le quita, pero se les... Profe, pero también se puede con fracciones. Claro que sí. Derivada de x a la 1/2. A ver. 1/2 x por un cuarto. Un tercio, ¿no? Un cuarto. A 1/2 le quitamos 1. Menos un medio. Menos 1. Un medio, entonces. No. Ya le dijeron para allá, menos 1/2. Perfecto. Entonces generalizamos ahora sí todas estas que tengan potencia. Y lo podemos poner como fórmula. Y ya con esto terminamos la clase de hoy. Que quedaría como derivada de x a la n igual a n se baja y le quitamos un grado. Y quedaría la fórmula. Estas tres son las más sencillas, pero o sea, si no sabes esto, así de, no vas a poder aprender lo demás. Estas son importantes, son las más comunes, las que aparecen. La derivada de una constante, la derivada de un número con la x, o sea, una lineal, y la derivada de una potencia. X elevado a una potencia. Voy a poner esto así para que lo copies, a ver, completo. Ahí está. Profe, ¿no faltará también la derivada de una constante con una potencia? O sea, con la x con potencia. Sí, esa la vamos a ver en la siguiente clase. Es de una constante por una función cualquiera. Sí, de hecho, lo vamos a generalizar para funciones cualesquiera. Dale. Si fuera una raíz. Tranquilos, chavos. Ustedes quieren bola. Tranquilos. El lunes lo vemos. El lunes. Bueno, pues cópialo. Y ahí queda, ¿no?